Los corazones a ti vuelven. Tu redención es persistente. ¿Y qué? Constante amor. Constante amor. Vamos, ¿qué? Me llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás con tu eterno amor. Y decimos juntos: tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. La oscuridad hemos dejado. ¿Y qué? Y por tu luz seremos guiados. Tu esperanza encontramos. Constante amor, constante amor. Vamos, que me llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. No, jamás se ha rendido ni se rendirá. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad. Sin cesar tú lucharás para salvar la humanidad. Has abierto nuestros ojos. Vamos a decirlo. Caminamos en tu libertad. Sin cesar tú lucharás para salvar la humanidad. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad. Sin cesar tú lucharás para salvar. Tu amor no se rinde, tu amor no se
no se rinde. Tu amor no se rinde. No. Tu amor no se rinde ni se rendirá. Tu amor no se rinde. No se rinde, su amor nos persigue. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Vive la increíble experiencia de disfrutar todo lo que ya se hizo a tu favor cuando Jesús declaró en esa cruz, todo está consumado. Bienvenidos a una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2024, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Te invito para que compartas con tus contactos para llegar a las personas que no han tenido la oportunidad de conocer y de vivir esta maravillosa experiencia del amor de Dios. Queridos amigos, la Biblia declara algo poderoso para nosotros cuando Jesús fue a morir en esa cruz. Dice la Biblia aquí en el Evangelio de Juan capítulo 19, en el verso 28, Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, entonces empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a una rama y le acercaron a la boca de Jesús. Todo está consumado, declaró el Señor. Luego inclinó su cabeza y murió. La Biblia nos dice que cuando Jesús estaba, lo último que él declaró antes de morir, como nos dice la Biblia, es todo está consumado. Y tú puedes ver que él dice aquí que por cuanto el Señor Jesucristo había hecho todo lo que Dios le había ordenado, pudo al llegar a ese momento tan terrible, tan terrible. La Biblia dice que se oscureció la tierra por 3 horas. Ocurrió un acontecimiento astronómico. Fue algo completamente sobrenatural. Hubo muchas señales que indicaron que la muerte del Señor Jesús había sido un acontecimiento trascendental para la historia de la humanidad, porque de esta manera el Señor estaba haciendo posible nuestra salvación. Así que cuando el Señor declaró todo está consumado, Él estaba hablando de que todo lo que se le había ordenado, Él lo había hecho, lo había realizado. El Señor Jesús vino cumpliendo profecías antiguas que podían de esta manera comprobar su identidad, su verdadera identidad como el Hijo de Dios y como el Rey de Israel. Por esa razón, todas las personas que tuvieron un encuentro con Jesús recibieron esta revelación. Y por eso yo quiero invitarte que el día de hoy tú abras tu corazón y tengas una experiencia completamente sobrenatural con la presencia de Dios, así como mi vida fue transformada, queridos amigos, hace casi 40 años. Y al tener ese conocimiento íntimo, nuestros ojos se abren de una manera sorprendente, más allá del intelecto, para darnos cuenta quién en verdad es Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Rey de Israel. Cuando el Señor declaró que todo estaba consumado, Él nos está llamando a vivir una nueva realidad. Desde el principio el Señor Jesús declaró ahí en Marcos capítulo 1, verso 15, el tiempo se ha cumplido. Tú puedes leerlo en tu Biblia, Marcos 1:15. Observa lo que el Señor venía declarando en el comienzo de su ministerio, en el comienzo del trabajo que Él hizo para el Padre aquí en la tierra para traer salvación. Él dijo, todo el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, dijo, por tanto, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Así que esta declaración nos habla del propósito por el cual el Señor Jesús vino de los cielos, nació tomando forma humana
pero finalmente con la finalidad de llegar a morir en esa cruz para cumplir todo lo que se le había ordenado. El Señor dijo que el tiempo se había cumplido desde que el Señor Jesús vino al mundo, el plan de Dios viene cumpliéndose para la humanidad. Y luego el Señor declaró, el reino de Dios se ha acercado. Así que Él estaba declarando el cumplimiento del plan de Dios para salvarnos y es hacer venir a nuestra vida su misma presencia y hacer que nosotros recibamos el regalo de vida nueva y abundante. El reino de los cielos, dijo, se ha acercado. El reino es el ámbito y la esfera y la dimensión donde Dios vive y existe, donde Él es visible y donde Él puede ser percibido en su presencia y con su poder sobrenatural. Así que el reino de los cielos había venido a la tierra a través de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para hacer que el reino de Dios se manifestara en la tierra, lo cual quiere decir que lo que el hombre necesita, lo que nosotros necesitamos es que el reino de Dios venga a nuestra vida. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a orar, y tú puedes verlo ahora en tu Biblia en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, capítulo de Mateo 6, verso 9, y tú vas a leer ahí la guía de la oración del famoso Padre Nuestro. Por eso Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro, tu nombre sea santificado, venga tu reino. Así que el Señor nos instruyó a orar de esa manera, que cuando oremos, oráramos pidiendo que su reino viniera. El Señor Jesús vino al mundo para que su reino, el reino de los cielos, se manifestara en la tierra. Porque cuando el hombre se separó de Dios, entró el pecado y la muerte al mundo. La Biblia nos dice que en el comienzo el hombre se separó de Dios. El hombre quebrantó la unión y la amistad que tenía con Dios porque desobedeció la voz de Dios, tomó su propio camino y confió en sí mismo. Por esa razón es que necesitamos salvación, porque la Biblia nos declara esto. Nos declara que entonces el hombre quedó corrompido y condenado a muerte eterna, a quedar separado de Dios por toda la eternidad. Por esa razón el reino de los cielos vino a la tierra. Y cuando el reino de los cielos se manifiesta, lo que pasa es que la presencia de Dios mismo, Él viene personalmente trayendo influencia, dominio y autoridad. Cuando el reino de los cielos se manifiesta, Dios comienza a reinar. Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. El Señor Jesús creó una nueva realidad para nosotros, haciendo que tuviéramos derecho para entrar en el reino, para vivir bajo su influencia, su dominio, su autoridad. Quiere decir que nuestra salvación consiste en estar bajo el reino de Dios, que hace que nuestra vida sea transformada. Así que hay dos cosas muy importantes que suceden cuando tú escuchas este llamado y te vuelves a Dios, te arrepientes, te vuelves a Dios para entrar en el reino de Dios y estar bajo su influencia y su autoridad. Dos cosas muy importantes ocurren. Número uno, lo que nos describe la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 16. Romanos, capítulo 7, en el verso 16, dice lo siguiente acerca de nuestra condición humana. Por eso necesitamos salvación, necesitamos ser salvados de nuestra propia condición humana, de nuestra propia naturaleza inclinada al mal. Nuestra naturaleza está inclinada a seguir un camino equivocado donde nosotros vamos a sufrir, vamos a vivir en aflicción y vamos a ser lastimados y aún destruidos. De eso nos habla cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que la voluntad de Dios, y por eso Jesús vino al mundo y nos fue dado como un regalo, es que ninguno se pierda. La palabra perderse significa ser destruido, ser cortado. Entonces, por esa razón necesitamos salvación, porque al quedar separados de Dios, nuestra vida está camino a ser destruida. Eso es lo que estamos viviendo en este mundo, un proceso constante de daño, un proceso continuo donde nuestra vida es afectada, lastimada y finalmente en este mundo nuestra vida llega a ser destruida. Por eso nos dice aquí, en primer lugar, lo que sucede cuando el reino viene a derrocar
en nuestra vida el poder de nuestra naturaleza que nos inclina al mal y que nos destruye. Romanos capítulo 7, verso 16 dice, pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Cuando un mandamiento dice que no robes, lo que está diciendo es que en nuestra naturaleza no hay la capacidad de hacer lo correcto. Y dice que aunque no hago lo que quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Aunque yo no hago, en este caso, no robo, no miento, dice que de todos modos, aunque no soy capaz de obedecer este mandamiento, ese mandamiento es bueno. ¿Quién en su vida no ha robado alguna vez? ¿Quién en su vida no ha cometido, no ha mentido alguna vez? Entonces, cuando nosotros escuchamos de ciertas reglas y mandamientos, muchas veces hay personas que se sienten amenazadas y piensan que están perdiendo su libertad. Pero lo que tú vas a darte cuenta al conocer a Dios y el amor de Dios es que en realidad esas normas han sido dadas por Dios para que tengamos vida nueva y abundante, pero somos incapaces de hacer lo correcto y Dios sabe que nosotros estamos en esa condición. Por eso la Biblia dice que somos pecadores, de la palabra griega amartia, que significa fallar y no dar el blanco. Es decir, que un pecador es alguien que constantemente falla y no hace lo correcto ni da en el blanco. Si tú revisas la historia de tu vida, te darás cuenta que nuestra vida está llena de malas decisiones que nos han causado daño y dolor. A veces queremos culpar a otros de lo que hemos sufrido, pero la realidad es que en la mayoría de los casos no hemos sido víctimas de nuestra derrota y fracaso, hemos sido los responsables al tomar malas decisiones y seguir un corazón engañoso que nos hace seguir el mal. Muchas personas han sufrido tanto en la vida que desearían ser libres de esa dictadura y de ese régimen que gobierna sus vidas. Esa es la gran noticia. Jesús declaró todo está consumado, lo cual quiere decir que en esa cruz Él cortó de raíz el pecado y la maldad que tenía control y dominio de nuestra vida, nos hizo hecho libres de esa esclavitud. Éramos esclavos de la maldad, éramos esclavos de nuestro pecado. De eso Él nos ha hecho libres. El Señor Jesús puso una corona de espinas en su cabeza o tomó una corona de espinas para hacernos reinar, porque a través de esa corona de espinas Él estaba llevando sobre sí mismo el juicio de Dios, estaba juzgando la naturaleza humana separada de Dios y corrompida. Así que Jesús, antes de venir a reinar este mundo, lo que hizo primero fue tomar una corona de espinas que representaba la justicia de Dios. Dios finalmente hizo justicia para nosotros. Así que dice, así que no soy yo quien hace lo malo. Dice, pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Así que está diciendo que en el fondo de nuestro corazón queremos hacer lo correcto y queremos hacer el bien, pero dice que hay dentro de nosotros un poder que nos esclaviza y nos gobierna, y la Biblia le llama pecado, una naturaleza corrompida, inclinada al mal en nosotros, y la evidencia de ello es que tenemos un cuerpo mortal, porque Dios creó al hombre para vivir inmortal por toda la eternidad, pero el hombre al separarse de Dios perdió la vida de Dios que le daba esa facultad de vivir eternamente y el hombre quedó convertido en un ser mortal. Por eso dice aquí que hay un poder dentro de mí que me hace hacer lo que no quiero hacer. Y sigue diciendo, así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí, en este cuerpo. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno. ¿Te suena esto? ¿Te puedes identificar con esto? Esta inclinación en nosotros, esta mentalidad que hay en nosotros. Dice, yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Quiero, pero no puedo. Esa es la incapacidad en que vivimos. Por eso las personas religiosas piensan y se esfuerzan en hacer lo correcto y hacer lo bueno. Pero la verdad es que dice que en realidad no somos capaces de hacer lo bueno. Somos un árbol malo que da fruto malo. Así que nos dice aquí, pues aunque quiero hacerlo, no puedo. Así que es esto lo que Jesús declaró que estaba consumado al morir en esa cruz, que él había cumplido todo lo que se había dicho acerca de él.
Por eso se dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino como un cordero a morir en esa cruz para hacernos reinar a nosotros. Tomó una corona de espinas para que nosotros tengamos una corona en nuestra cabeza, porque la vida del Señor Jesús nos ha dado autoridad y dominio sobre esta naturaleza que nos ha corrompido y que está inclinada al mal. Así que dice, pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Como yo les digo, somos buenos para lo malo y malos para lo bueno. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios. Amo la ley de Dios, amo esos mandamientos, los famosos 10 mandamientos, que no es toda la ley de Dios, es una parte de la ley de Dios, pero ahí están los 10 mandamientos tan famosos y conocidos. Y dice, en lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. ¿No te parece que esa es la verdad? Y esa es la realidad en que hemos vivido. De esto Jesús vino a salvarnos. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar, es hacer el mal. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Por eso muchas personas viven lejos de Dios y no se quieren acercar porque entienden que no hay en ellos la capacidad de hacer lo bueno y dicen, yo sé que no voy a poder hacer lo bueno, yo sé que voy a fallar, voy a quedar mal con Dios, mejor vivo lejos de Dios y ya no me voy a sentir tan mal. Pero la verdad es que vivimos con una conciencia llena de culpa, aunque vivamos lejos de Dios, para evitar que la ley de Dios nos señale que hemos hecho mal. Esa no es la solución de Dios. Él no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos a través de Cristo. Dice que mi cuerpo es débil. Tenemos que reconocer que estamos en nuestro cuerpo gobernados por una naturaleza incapaz de obedecer a Dios y de hacer lo correcto. Así que por esa razón dice, pobre de mí, dándose cuenta el autor de este libro de Romanos, el apóstol Pablo, se dio cuenta que su condición era crítica y dijo, pobre de mí, estoy arruinado. Pero luego dice, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? ¿Quién me librará de este cuerpo donde está el pecado gobernando mi vida? Y la respuesta es maravillosa. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Eso es la conclusión entonces que nos da aquí esta carta del libro de Romanos y por tanto, por eso Jesús declaró todo está consumado. Y por esa razón, en segundo lugar, tenemos también una nueva realidad que nos gobierna cuando llamamos al Señor a entrar en nuestra vida, cuando Él viene en nuestro corazón, Él va a reinar en nuestra vida. Él nos llama entonces a salir de este reino de maldad y de muerte que nos tiene, como dice aquí, haciendo lo malo y viviendo separados de Dios para vivir en el reino donde el Señor tiene dominio e influencia en lo que sentimos, en lo que pensamos, y nos hace, por tanto, vivir en la vida nueva y abundante, porque Jesús declaró, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que el Señor por eso dice también en otra parte de la Biblia, el reino de Dios no consiste en comida y bebida. El reino de Dios no consiste en estar tratando de cumplir con ciertos rituales y con esos mandamientos, dice, sino en la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Cuando el Señor viene reinando en nuestra vida, va a reinar la justicia, su paz y la alegría que viene del Espíritu Santo, porque cuando recibes tú a Jesús, la vida de Dios viene dentro de ti a través de su Espíritu que viene dentro de ti y eso genera una atmósfera en tu vida personal. Cuando tú te vuelves a Dios para entrar en el reino y Él reina, dice que tú estarás siendo gobernado por la justicia, la paz y la alegría, el gozo en el Espíritu Santo. Así que la presencia de Dios trae esta atmósfera a nuestra vida. Justicia, porque ya no dependemos de lo que podemos hacer o no hacemos mal.
Ya no dependemos de nuestras propias obras o de nuestras obras religiosas. Cuando Él gobierna, va a gobernar su justicia. Y la justicia de Dios está en Cristo. Solo Él es justo y perfecto. Y cuando Él viene a nosotros, Él nos hace a nosotros justos y perfectos. Eso es lo sorprendente. Ya va a reinar la justicia de Dios para entender que en esa cruz ya se hizo justicia y por causa de su muerte Jesús a mí ya me hizo justo. Viene la paz de Dios, que la palabra en el hebreo es shalom y significa bienestar total. Así que al vivir en el reino, cuando nuestra mente y nuestro corazón y nuestras emociones son gobernadas por el Espíritu Santo, va a haber paz. Va a haber bienestar emocional, bienestar en nuestra mente y bienestar en todas las áreas de nuestra vida, viviendo en la abundancia que Dios tiene preparada para nosotros. Esa es la paz de Dios y finalmente la alegría y el gozo de vivir en la vida nueva y abundante. Así que, queridos amigos, quiero invitarte para que tú abras tu corazón en estos momentos y tú te vuelvas a Dios y tú vengas a su reino, vengas bajo su influencia, reconociéndole a Él como el Hijo de Dios y como el Rey prometido para reinar en tu vida. Porque el Señor viene a reinar primeramente en nuestra vida, en nuestro corazón, pero también Él vendrá nuevamente para reinar en este mundo. Así que quiero invitarte para que tú ores conmigo en este momento, te vuelvas a Dios y a través de esta confesión tú recibas el regalo que el Señor te ofrece, porque dice que Él nos amó tanto que nos dio a su Hijo. Nos dio a su Hijo y Juan 1, 11, 12 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, dice, los que creyeron y le recibieron, les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Mas los que creyeron y le recibieron, les dio la potestad. Así que cierra tus ojos un momento conmigo y voy a guiarte para que tú ores y tengas un encuentro con Jesús. Así es, di conmigo, así es, Señor y Padre, bendito Dios, reconozco que te necesito y en este momento, Señor, decido volverme a ti con todo mi corazón. Me vuelvo a ti con todo mi corazón creyendo que me has dado este regalo de vida nueva, poniendo toda mi confianza en el sacrificio de Jesús. Muchas gracias, Señor, porque tú me has librado. Tú me has librado de esta incapacidad en que he vivido para hacer el bien y constantemente hacer mal. Por ello me he sentido culpable, por eso me he sentido indigno. Señor, hasta me da vergüenza poderte confesar, Señor, lo que he hecho mal en mi vida. Pero te pido que me perdones en este momento, poniendo mi confianza en tu sacrificio, donde ahí, Señor, ya se hizo juicio y donde al morir en esa cruz tú me hiciste justo. Así que te abro mi corazón para que vengas a mi vida, Señor. Mi anhelo ahora, mi deseo es que tú reines en mi mente y en mi corazón. Te confieso ahora, Señor, como el Hijo de Dios y como el Rey de mi vida y de mi corazón. Te pido que me perdones en este momento y recibo el perdón que tú me ofreces para tener una conciencia limpia y libre de toda culpa. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo lo recibo ahora en el nombre de Jesús. Y ahora quiero orar por ti en este momento. Así es, bendito Señor. Vengo en este momento dándote gracias porque tu amor se está derramando en nuestros corazones y tú vienes, Señor, como nuestro Rey para gobernar nuestra vida, para reinar y para eh, tomar autoridad sobre nuestra mente y nuestro corazón. Así que en el nombre de Jesús yo declaro libertad en este momento. Declaro, Señor, que tú estás en este momento trayendo una libertad en nuestra conciencia, haciéndonos dignos y justos para recibir todo el bien que tienes preparado para nosotros. Así es, Padre, bendecimos tu casa, bendecimos tu familia, declaramos la paz de Dios sobre de ti, el bienestar de Dios, declaramos su justicia, la paz del Señor y la alegría, el gozo de su Espíritu Santo sobre ti, toda tu casa.
En este momento yo vengo desatando sobre ti el poder sobrenatural de Dios para dar respuesta a toda necesidad que tú tengas en este momento. En cualquier aspecto de tu vida, recibe sanidad, recibe milagros, recibe abundancia. Puertas se abren para ti. El Señor viene reinando en tu vida, viene reinando sobre de ti para hacer que todo su bien venga ahora para ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias para que tú tomes ahora en línea nuestro curso Vive sin Límites online de 3 sesiones. No tiene ningún costo. A través de este link tú puedes tener acceso a este curso de 3 sesiones donde te vamos a presentar 3 videos y para que tú puedas comenzar a vivir una relación personal y puedas comenzar a dar pasos en una nueva dirección. Tu vida va a ser transformada. Curso una guía para que tú puedas comenzar a leer la Biblia en el Evangelio de Juan y vas a recibir ahí una guía de 5 lecciones que te van a guiar a leer el Evangelio de Juan a través de preguntas muy sencillas. Tú al leer la Biblia vas a encontrar por ti mismo las respuestas que te van a permitir ser confirmado en esta maravillosa noticia de cuánto Dios te ama y cómo eres el Hijo de Dios y el Rey que viene para reinar a este mundo. Así que bien, pues te invito para que tú recibas este curso online. Nosotros estaremos ahí recibiendo también la información que tú nos proporcionas para poder ayudarte a comenzar un nuevo tiempo en tu vida. Todo está consumado para nosotros. Querida familia, querida iglesia, la palabra declara algo maravilloso y poderoso en nuestra vida, y es que el Señor Jesucristo, al morir en esa cruz, hizo una declaración triunfante y poderosa. Solamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, la Biblia registra las palabras del Señor Jesús para concluir su ministerio aquí en la tierra después de morir en esa cruz. Capítulo 19, en el verso 28, nos dice lo siguiente: Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a una rama y la acercaron a la boca de Jesús. Él probó el vinagre y dijo: todo está consumado, todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. Así que la Biblia nos dice que esta muerte del Señor Jesús en la cruz fue un cumplimiento profético, fue un cumplimiento de todo lo que se había anunciado antes a través de los profetas y de los salmos acerca del Mesías que vendría a Israel para liberar a su pueblo. Y nos dice aquí la escritura cómo el Señor Jesucristo dice: Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Todo lo que Jesús hizo en su ministerio de 3 años en la tierra fue dando cumplimiento a la voluntad del Padre. Él venía haciendo la voluntad del Padre con el propósito de traer salvación a la humanidad. Así que todo está consumado. Es una palabra que se traduce del original en el griego teleo. La palabra teleo en el griego significa hacer tal como se ordena, hacer tal como se ordenó. Esta palabra significa completar, significa que el Señor había venido haciendo todo un trabajo que finalmente fue completado y acabado al morir en esa cruz. También significa satisfacer. La palabra griega que se traduce es la palabra teleo y significa pagar. Por eso aquí podemos ver que esta palabra en el original tenía una aplicación en diferentes aspectos. Tenía una aplicación en primer lugar en respecto a los negocios. Esta palabra griega de uso en la cultura griega se refería a los negocios, que cuando una deuda había sido pagada, entonces usaba la palabra teleo para designar que esa deuda había sido pagada y todo había sido consumado. También esta era una palabra usada en el aspecto judicial. Cuando una condena se había cumplido, esta palabra teleo significaba eso, el cumplimiento de una condena, y también
Vi un comentario muy interesante que alguien publicó en TikTok donde encontró que también esta aplicación, esta palabra tenía una aplicación de uso militar. Probablemente esta era la aplicación que tenía en el griego clásico. La Biblia traduce desde luego del griego a nuestro idioma esta palabra teleo. Algunos han encontrado la palabra telestai, de esta palabra todo está consumado, es teleo, y en la parte militar designaba haber tenido victoria en la batalla o haber tenido triunfo, haber ganado la batalla. Así que lo que el Señor Jesús declaró es poderoso en esa cruz porque nos está hablando de cómo Él pagó una deuda. Y esto se refiere tanto a nuestra condición espiritual como también se refiere al rompimiento de una maldición de pobreza. Así que todo está consumado significa que ya nosotros, al morir en esa cruz, se hizo justicia y ya no tenemos deudas con Dios, ya no tenemos deudas con el Señor. En Lucas capítulo 11, cuando el Señor Jesús enseña a orar, dice en una parte idéntica a Mateo 6:9, cuando habla del Padre Nuestro. Pero en Mateo capítulo 6:9 dice, y perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero en Lucas 11 dice, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que está hablando primeramente en lo espiritual, está hablando de que nosotros al haber pecado en contra de Dios y de los hombres, estábamos en deuda. Y en esa cruz Jesús al morir y llevar sobre sí mismo el pago de esa deuda, Él murió para que se ejecutara justicia. No fue suficiente que Él fuera terriblemente atormentado. La razón que muchas personas no quisieron ver la película La Pasión de Cristo es porque no querían confrontar las imágenes donde se podía ver cómo Jesús había sido atormentado antes de ir a la cruz y también en la cruz. Y si tú ves la pasión de Cristo, es desgarrador, es escalofriante y aterrador la manera en que el Señor Jesús sufrió por amor a nosotros. Nosotros decimos que sufrió, pero la verdad es que no podemos ni imaginar ni describir el horror de todo lo que el Señor Jesús tuvo que pasar por amor a nosotros. Con razón dice que en el Getsemaní el Señor oró 3 veces y dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Así que 3 veces él oró para entender si la cruz finalmente era la voluntad del Padre y también si era posible evitar la cruz, porque él estaba diciendo, si es posible que pase de mí esta copa, beber esa copa de horror, de aflicción, de dolor y de muerte en esa cruz. Pero dice, el Señor Jesús por tercera vez dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo siento que también ahí podemos ver cómo el Señor Jesús nos libró de la incapacidad de poder obedecer y someternos a Dios. Por tercera vez oró en una condición humana, sintiendo lo que podemos sentir nosotros humanamente cuando tenemos un conflicto de obedecer a Dios y hacer su voluntad en nuestra vida. Jesús fue llevado a ese límite en donde el Señor Jesús sintió en su carne ese conflicto, pero finalmente él se sometió a la voluntad del Padre y fue a esa cruz. Cuando vinieron por él, él se levantó de una manera impresionante. Dice que proféticamente, en la escritura profética, dice que su rostro era como un pedernal, o sea, como una roca que nada podría moverla. Él estaba inamovible para hacer la voluntad de Dios. Él hizo la voluntad del Padre. Así que entonces esta palabra, todo está consumado, se refiere al pago de una deuda que tiene que ver con que nosotros estábamos arruinados por causa de nuestro pecado. No había manera posible de que pudiéramos pagar esa deuda a Dios y a otros a quienes hemos ofendido. Solamente Jesús podía en esa cruz pagar por nosotros y por eso murió. No fue suficiente que Él sufriera y fuera tan atormentado de una manera tan vil y horrorosa, sino que Él murió, porque su muerte en esa cruz habla de que el juicio de Dios se ejecutó sobre de Él. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y que quita el pecado del mundo. Así que esta palabra, todo está consumado, se refiere primeramente a resolver el conflicto de separación que el hombre tenía con Dios por causa de su pecado y su maldad. Así que ya no tenemos que vivir lejos de Dios,
ya no tenemos que, por tanto, levantar una barrera con Dios porque esa deuda ha sido pagada y eso significa que todo está consumado. Y también en el aspecto judicial del cumplimiento de una condena, porque el Señor Jesús cumplió con una condena. Por eso el domingo pasado, cuando el domingo pasado precisamente se conmemora cuando él entró a Jerusalén en un pollino de asno, en un burrito, porque él estaba cumpliendo proféticamente la separación como cordero. El Señor había ordenado en Éxodo 12 para celebrar la Pascua al pueblo de Israel que cada familia separara con 4 días de anticipación un cordero de un año, un cordero perfecto, sin ningún defecto. Eso habla de que el Señor se ofreció a Dios como sacrificio por amor a nosotros, como un hombre perfecto, sin pecado y sin maldad. Entonces Jesús entró el domingo justo 4 días antes en que se separaba a un cordero para ser sacrificado en la noche de Pascua. Así que aquí vemos un cumplimiento profético y cómo el Señor cumplió esa condena, cómo él finalmente es arrestado en esa noche de Pascua y finalmente es juzgado a espaldas del pueblo y llevado a morir en esa cruz. Así que aquí podemos ver en el aspecto judicial como todo está consumado, habla de que la condena se ha cumplido y nadie tiene derecho a condenarnos, nadie tiene derecho a señalarnos si nosotros estamos ahora en Cristo Jesús. Muchas veces el enemigo va a venir en contra de ti o va a usar otras personas para manchar tu reputación, para hablar mal de ti, para decir que tú no eres quien dices ser, pero recuerda que el Señor declaró y gritó de una manera victoriosa y poderosa, todo está consumado. Estamos bajo la sangre de Cristo, estamos bajo la justicia de Dios y por tanto ahora podemos vivir en esa nueva identidad a pesar de que nosotros hayamos fallado. Y finalmente en el aspecto militar habla cuando él dijo todo está consumado, de haber ganado una batalla. El Señor ganó la batalla espiritual al diablo y Satanás. Él venció en esa cruz al pecado, a la muerte y a Satanás. Él cumplió el anuncio hecho en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando el Señor declaró a la serpiente y le dijo que la simiente que vendría de la mujer a la que la serpiente había engañado, la simiente, la descendencia, que vendría, un hombre vendría y el Señor Jesús, Jesucristo hombre vendría y dijo, le aplastaría en la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente le mordería en el calcañar. Así que esto nos habla de una victoria militar, que la guerra y el conflicto espiritual se resolvió a favor de la humanidad en la cruz del Calvario. Así que el Señor Jesús había anunciado muchas veces, desde el principio él anunció el plan de Dios para morir en esa cruz. Lo podemos ver muy pronto ahí en Mateo capítulo 16, cuando recuerdan ustedes, Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y después de ese momento en que el Señor Jesús declaró que todos aquellos que le confesaran como Pedro, dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces estaba diciendo que todos aquellos que le confesaran y le conocieran vendrían a ser parte de su casa y de su templo, de su iglesia. La palabra eclesia significa asamblea gobernante. La palabra eclesia era un término político y militar en la antigua Grecia. Solo aquellos que eran ciudadanos griegos tenían el derecho legal de estar en una eclesia para tomar decisiones de gobierno y decisiones militares. Así que nosotros hemos sido constituidos como su iglesia, como su casa, como su templo, el lugar donde Él habita, para cumplir un llamado de manifestar la presencia y el poder sobrenatural de Dios como la luz del mundo y la sal de la tierra. Así que el Señor Jesús le dijo allá a Simón, te digo que tú eres Simón, pero ahora te llamarás Pedro, o sea, roca pequeña, piedra pequeña, pero sobre esta roca pondré rocas pequeñas, pondré piedras que son ustedes quienes me conocen, serán piedras vivas, y sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia, voy a construir una iglesia con ustedes, y dice, y a ti te daré las llaves del reino, y las puertas del infierno no prevalecerán, y todo lo que ates y desates en la tierra será atado y desatado en el cielo. Toda esa autoridad el Señor estaba entregando. Todo eso significa todo está consumado. Hemos sido constituidos su casa, su iglesia. Así que nos dice después,
como en el verso 21 dice, después de haber hablado así con sus discípulos, les dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde ese momento, el Señor Jesús les comenzó a anunciar que Él vendría no como un rey en ese momento para reinar, sino vendría para morir y pondría una corona de espinas sobre su cabeza para que se consumara el juicio de Dios, acabara la obra de Dios, haciendo que dejáramos de estar separados por causa de nuestro pecado para ser reconciliados y unidos al amor del Padre. Así que él vendría primeramente como un siervo que iba a sufrir, cumpliendo lo que dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, donde comienza diciendo, ¿quién creerá nuestro anuncio? ¿Quién puede creer que este rey que un día va a gobernar sobre el mundo, primero iba a sufrir como un siervo? Dice que como un cordero su boca enmudeció. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Cumplió todo lo anunciado proféticamente para darnos a conocer su verdadera identidad, que primero vino como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo, cumpliendo Isaías 53. Así que Jesús primeramente vino así, pero Él vendrá a reinar, porque tenemos que ver el aspecto profético de la venida del Señor Jesús, primero viniendo para tomar una corona de espinas, muriendo en esa cruz a favor nuestro, para hacernos reinar finalmente, para que ya no gobierne nuestra vida, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza, nuestra condición humana inclinada al mal, inclinada a hacer daño a otros, para que ya no gobierne una mentalidad de incredulidad, de derrota, de fracaso, de pobreza, de ofensa contra de otros. Vino a reinar para que nosotros ya no nos sintamos más menospreciados, ni despreciados, ni rechazados, ni deprimidos, ni amargados. El Señor entonces viene a reinar en nuestra vida para transformar nuestra vida, pero también no solo reinará en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, sino Él finalmente vendrá a reinar en este mundo. Estamos viviendo ya en la recta final del arrebatamiento de la iglesia y el Señor viene ya para muy pronto reinar. Él llevará a su iglesia para que escape del juicio que vendrá sobre este mundo y veremos cómo los próximos acontecimientos mundiales estarán dando evidencia de que ya es el tiempo en que el reino de Dios sea manifestado, en que el reino de Dios sea manifestado y revelado al mundo. Así que finalmente el Señor Jesús vendrá a reinar y vendrá a reinar en Jerusalén y sobre la tierra que antes tendrá que ser pasada por un juicio. Por eso dice que el Señor desea que su iglesia sea preservada en este tiempo que viene. Por eso la escritura el Señor venía declarando y preparando a sus discípulos. Lo hizo también en Mateo capítulo 20, verso 18-19. Lo hizo también en Mateo capítulo 17, verso 22. Lo hizo también en capítulo 20 de Mateo, versículo 17. Y observa tú cómo el Señor habla cuando se refiere aquí a la cena del Señor, aquí en Lucas 22, 14. Por eso nosotros celebramos la cena del Señor. Venimos a la mesa del Padre como hijos amados y herederos. Nadie puede sentarse a esa mesa si no es digno como hijo amado y como heredero de Dios. Solo aquellos que han conocido a Jesús y han nacido de nuevo son dignos de sentarse a la mesa. Por eso la cena del Señor ha sido instituida como una mesa. Dice ahí en Lucas capítulo 22, en el verso 14, lo siguiente. Observa lo que nos dice aquí la Biblia. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Dice el Señor, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Esa noche era noche de Pascua. Era la noche en que se sacrificaba el Cordero por causa de los pecados de Israel. Él vino cumpliendo la Pascua. Por eso Corintios 5:15 dice que nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Por eso es que en la iglesia no celebramos
el Pesaj o la Pascua judía, sino que la Pascua es Cristo. Él es ese cordero. No tenemos que sacrificar un cordero porque ya fue sacrificado. Honramos ese sacrificio reconociendo que con ese sacrificio se pagó nuestra deuda, se cumplió nuestra condena y hemos por tanto tenido victoria en esa batalla, en esa guerra espiritual. Así que dice, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Así que vienen las cenas de las bodas del Cordero en el reino de Dios. Y ese reino de Dios ya no estará en los cielos, estará aquí en la tierra. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Así que dice que el reino de Dios va a venir a la tierra. Ya no solo será espiritual como ocurre con nosotros, su iglesia, será así eh, política, territorialmente, y será tangible y evidente que el reino de Dios va a venir a la tierra. Y dice que tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Está hablando de su sacrificio. Este es mi cuerpo, ese pan representa el cuerpo de Jesús, que por causa de ustedes es dado, dado a la muerte, dado al sacrificio. Haced esto en memoria de mí. Así que dice, de igual manera, después que hubo cenado, verso 20, Lucas 22, verso 20, dice, después, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Así que dice también luego en Corintios 11:23. Esta es la otra escritura que acostumbramos leer cuando celebramos la cena del Señor. Y como estamos viendo, cuando celebramos la cena del Señor, estamos en la mesa sentándonos como hijos de nuestro Padre, como hijos amados y herederos, alimentándonos con ese pan y esa copa de la obra de Cristo Jesús. Nos alimentamos de lo que Jesús hizo, porque eso hace que nos seamos nutridos en identidad y eso nos hace vivir como hijos amados y herederos, poniendo nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, no en nuestras propias obras o en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Jesús. Corintios 11:23, al terminar 26, dice, así pues, todas las veces que comiereis esta copa y comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que cuando nosotros comemos del pan y bebemos de la copa, estamos anunciando la muerte del Señor. Estamos declarando a este mundo que ya está todo consumado. Estamos declarando que el Señor Jesús ya llevó sobre sí mismo el juicio para que no seamos juzgados con este mundo. Estamos declarando que ahora somos hijos amados y herederos, ya no somos pecadores. Dios nos ha librado de nuestro pecado, de la muerte y de las obras del diablo y de Satanás. Nos ha librado por completo. Así que dice que nosotros anunciamos su muerte, declarando que se ha hecho justicia y que ahora ya no somos condenados, sino Él nos ha hecho justos. Dice que hagamos esto hasta que Él venga. Así que Él dice que Él viene y que Él viene pronto. Así que mantente expectante porque ya estamos en la recta final del arrebatamiento de la iglesia y el Señor ya viene pronto por su iglesia. Hay que estar preparados y hay que estar expectantes porque vienen tiempos donde el Señor nos preservará y nos guardará en medio de lo que esté ocurriendo en este mundo. Muy bien, pues les amamos y les invito para que me acompañes en una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2024, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible.